Hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está pasando relativamente desapercibida entre los pensionados del IMSS, pero que establece un precedente legal importante que puede afectar directamente a quienes han sufrido errores o daños causados por actos u omisiones de la institución. Hoy vamos a explicar de qué se trata esa resolución, qué significa en términos prácticos, a quiénes puede aplicar y qué diferencia hay entre este tipo de reclamación y otros derechos que los pensionados tienen sobre el cálculo de su pensión mensual. Es importante distinguir ambos temas porque en redes sociales se mezclan con frecuencia y esa mezcla genera confusión sobre qué es lo que realmente la Corte ordenó y quiénes pueden beneficiarse. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal Sabiduría Económica y que le des like a este video. Eso nos permite seguir trayendo análisis como este, con información verificada y sin exageraciones. Gracias. Ahora quisiera hacerles 3 preguntas específicas. Por favor, respóndalas en los comentarios, ya que su experiencia puede ayudar a otras personas que estén evaluando si su caso merece ser revisado. Pregunta 1. ¿Alguna vez ha experimentado una situación en la que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, cometió un error que le causó algún daño específico, ya sea en una clínica, una oficina administrativa o en el manejo de su expediente? ¿Cómo lo resolvió o qué obstáculos encontró? Pregunta 2. ¿Estaba al tanto del principio de responsabilidad del Estado, que obliga a las instituciones públicas a indemnizar por los daños causados por sus errores? ¿O se enteró de esto hoy? Pregunta 3. ¿Ha revisado formalmente si su pensión se calcula correctamente o ha estado recibiendo pagos durante algún tiempo sin verificar la información de su resolución original? Escriba su respuesta en los comentarios. Leo todos los mensajes y muchas de las preguntas de la comunidad serán objeto del próximo análisis. El caso que originó la resolución. La resolución que vamos a analizar tiene un origen muy específico y concreto que es necesario conocer para entender correctamente su alcance. Una mujer interpuso un amparo contra el IMSS después de que el personal de una clínica del instituto en el estado de Quintana Roo cometió un error grave. Entregó por equivocación el cuerpo de su madre fallecida a otra familia. Esto le impidió despedir a su madre conforme a sus creencias y tradiciones y le causó un daño emocional y espiritual que la afectada consideró que debía ser reconocido y compensado. El caso llegó hasta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió un fallo a favor de la afectada. La resolución estableció 2 puntos importantes. El primero es que el IMSS incurrió en lo que el derecho administrativo llama actividad administrativa irregular del Estado, que es el concepto legal que describe una situación en que una institución pública causa un daño por no cumplir correctamente con sus funciones. El segundo punto es que dado que el propio IMSS reconoció el error desde el inicio, no era razonable exigirle a la afectada que presentara pruebas adicionales sobre algo que la institución ya había admitido. La Corte ordenó al IMSS cuantificar y pagar una indemnización bajo el principio de responsabilidad patrimonial del Estado. Este es el caso específico y concreto que dio origen a la resolución. ¿Qué establece la responsabilidad patrimonial del Estado? El principio de responsabilidad patrimonial del Estado está reconocido en el artículo 109 de la Constitución mexicana y en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Establece que cuando una institución pública, a través de sus funcionarios o su operación, causa un daño a un ciudadano de manera irregular, es decir, sin que exista una justificación legal para ese daño, el Estado tiene la obligación de repararlo económicamente. Este principio aplica tanto para daños materiales como para daños morales. Un daño material es, por ejemplo, el perjuicio económico directo. Un daño moral es el impacto en la integridad emocional, psicológica o en la dignidad de una persona. Lo que la resolución de la Suprema Corte reafirmó en este caso es que el IMSS no está exento de responder bajo este principio cuando sus actos u omisiones causan daños verificables a los ciudadanos. ¿Qué significa esto para otros pensionados y ciudadanos? Esta resolución
Establece un criterio que puede ser relevante para otras personas que han sufrido errores o daños causados directamente por actos u omisiones del IMSS en ámbitos distintos a los del cálculo de la pensión mensual. Algunos ejemplos de situaciones que podrían encuadrar en este tipo de reclamación son errores médicos o administrativos documentados en clínicas u hospitales del IMSS, negligencias en la atención que causaron un daño verificable, actos u omisiones de funcionarios del instituto que resultaron en un perjuicio concreto para el ciudadano, y situaciones donde el IMSS reconoció un error propio que causó daño. En todos estos casos, la vía para reclamar es el procedimiento de responsabilidad patrimonial ante el propio instituto, o si la respuesta es insatisfactoria, a través de instancias judiciales. Es importante señalar que este tipo de reclamación no es automática. No basta con sentirse afectado. Se requiere acreditar que existió un acto u omisión irregular por parte de la institución y que ese acto causó un daño verificable. El proceso implica presentar una solicitud formal con documentación que respalde la reclamación. Lo que esta resolución no significa. Aquí es donde es necesario ser muy claro para evitar confusiones que pueden llevar a expectativas incorrectas. Esta resolución de la Suprema Corte no ordena al IMSS realizar pagos adicionales de manera general a todos los pensionados de la Ley del 73 o la Ley del 97. No establece un aumento universal de pensiones derivado de este caso. No abre un proceso masivo donde cualquier pensionado puede reclamar dinero solo por pertenecer al programa. Lo que establece es un criterio sobre responsabilidad patrimonial aplicable a casos donde existe un error o daño concreto y documentado causado por la institución. Cada caso es independiente y requiere su propio proceso de reclamación con sus propios elementos de prueba. Si tu pensión tiene un error en el cálculo, si hay semanas cotizadas que no están reconocidas o si hay inconsistencias en el salario promedio que se utilizó, esos son temas que se abordan a través de un proceso diferente. La solicitud de revisión y corrección de expediente ante el IMSS, que también existe y también es un derecho legal, pero que funciona bajo un marco distinto al de la responsabilidad patrimonial. Confundir ambos procesos puede llevarte a iniciar un trámite que no corresponde a tu situación y perder tiempo valioso. Los dos tipos de reclamación y cuándo aplica cada uno. Para que quede completamente claro, vamos a distinguir los dos mecanismos legales que existen y cuándo corresponde usar cada uno. El primero es la solicitud de revisión y corrección de pensión. Esta aplica cuando crees que el IMSS calculó tu pensión con datos incorrectos, semanas mal contadas, salario promedio equivocado o topes salariales aplicados incorrectamente. El proceso consiste en presentar una solicitud formal ante la subdelegación administrativa con documentación que respalde la corrección. Si hay diferencias entre lo que pagaron y lo que debían pagar, se puede generar un retroactivo. Este proceso aplica principalmente para pensionados bajo la Ley del 73. El segundo es la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Esta aplica cuando el IMSS, a través de sus actos u omisiones, causó un daño concreto que va más allá del cálculo de la pensión. Un error médico, un acto administrativo incorrecto que resultó en un perjuicio verificable, una situación similar a la del caso que analizamos. Este proceso requiere demostrar el daño y la responsabilidad de la institución. Si no estás seguro de cuál de los dos procesos corresponde a tu situación, la recomendación es buscar orientación especializada antes de iniciar cualquier trámite. La Defensoría Pública de Oficio, presente en los juzgados de todo el país, puede orientarte de manera gratuita. ¿Cómo iniciar una reclamación por responsabilidad patrimonial? Si consideras que el IMSS te causó un daño verificable por una actuación irregular de la institución, el proceso para iniciar una reclamación es el siguiente. El primer paso es documentar el daño. Reúne todo el material que acredite lo que ocurrió, fechas, nombres de funcionarios o áreas involucradas, consecuencias del daño y cualquier reconocimiento previo por parte de la institución. El segundo paso es presentar una solicitud formal de responsabilidad patrimonial ante el propio IMSS. El instituto tiene la obligación de recibir y tramitar ese tipo de solicitudes. La solicitud debe describir con precisión qué ocurrió, qué daño causó y qué tipo de reparación se solicita.
El tercer paso, si la respuesta del instituto no es satisfactoria o si no hay respuesta dentro del plazo legal, es acudir a instancias judiciales. En ese punto, contar con asesoría legal especializada en derecho administrativo o en seguridad social es importante para navegar el proceso correctamente. En ningún caso debes pagar a gestores o intermediarios por adelantado para iniciar este tipo de reclamación. Los trámites administrativos ante el IMSS son gratuitos y la orientación legal básica está disponible a través de la Defensoría Pública. Para cerrar, quiero dejarte con algo claro y directo. La resolución de la Suprema Corte que analizamos hoy es un precedente legal real y relevante. Establece que el IMSS tiene responsabilidad patrimonial cuando sus actos u omisiones causan daños verificables a los ciudadanos. Ese principio puede ser útil para quienes han sufrido errores documentados de la institución y quieren reclamar una reparación. Pero ese precedente no es un mecanismo automático, ni aplica de la misma manera a todos los pensionados. Cada caso tiene sus propias circunstancias y requiere su propio análisis. La clave está en entender bien qué tipo de situación tienes, qué proceso corresponde a esa situación y cómo iniciarlo de manera correcta. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite. Hay pensionados que llevan tiempo con situaciones sin resolver, simplemente porque no sabían que tenían un mecanismo legal disponible. Suscríbete al canal Sabiduría Económica si todavía no lo has hecho. Activa la campanita y dale like a este video. Eso nos permite seguir llegando a más personas con información verificada sobre seguridad social y derechos de los pensionados.